Hola, en este video cubriremos el tema de vectores y sus operaciones. Y en el primer subtema es el de sistema de coordenadas tridimensionales. Vamos a dividir el tema principal en 4 videos. Este subtema, sistema de coordenadas tridimensionales, se divide en 5 puntos que quiero compartir. Lo primero va a ser lo de la teoría. Entonces, para comenzar, vamos a hablar del sistema tridimensional. Voy a pasar a un plano cartesiano. Esta página, por cierto, se llama geogebra.org, diagonal 3D. Es una de las herramientas que vamos a utilizar para visualizar objetos en 3 dimensiones. Ahorita lo tengo en el plano, simplemente para recordar objetos en el plano. Lo primero que se vio, tenía un eje X y aquí un eje Y son perpendiculares. Cruzan en este punto que se llama origen. El eje X y el eje Y están igualmente espaciados, estos números, 1, 2, 3, 4, 5, igual acá en los negativos. Igual para el eje Y, en el eje Y acá están los positivos y acá están los negativos. Todo esto obviamente ya lo sabemos. En este plano nosotros podemos visualizar objetos en 2 dimensiones como simplemente un punto, este que está aquí, que es un punto 3 a la derecha y 2 hacia arriba, y ese punto en coordenadas cartesianas nosotros le llamamos como 2. El punto 2 a la izquierda y 1 hacia arriba es el punto menos 2,1, porque el primer objeto nos dice cuántas unidades se mueve X y el otro cuántas unidades se mueve Y. Y después sobre este mismo plano nosotros podemos poner figuras como una parábola, una función trigonométrica, etc. Nada nuevo. Lo último que podemos mencionar es que el plano cartesiano, estos dos ejes, lo dividen en 4 espacios que le llamamos, 4 secciones que le llamamos cuadrantes. Este es el primer cuadrante donde la X y la Y es positiva, y después se va como en contra de las manecillas del reloj. Este es el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. En 3 dimensiones vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a introducir el eje Z. El eje Z, si te fijas las figuras, la flecha apunta hacia el positivo. Aquí tenemos una flecha porque apunta hacia X positiva y aquí no está, igual con la Y. Entonces vemos que la flecha azul está apuntando hacia arriba porque para allá apunta el eje Z positivo. Entonces ahora tenemos 3 ejes. ¿Qué tiene de especial este nuevo eje azul? Que también hace 90 grados con el rojo, que es X, y con el verde, que es Y. Entonces el nuevo eje es perpendicular a los otros dos. ¿Qué más podemos observar aquí? Que de igual manera podemos graficar puntos. Por ejemplo, si nos vamos acá donde va la ecuación, si graficamos el punto 3,1,0, significa 3 a la derecha en X, 1 hacia Y positiva y 0 en Z. Si vemos esta figura, aquí está ese punto. El punto que ya sabíamos que en 2 dimensiones son 3 a la derecha y 1 hacia arriba. Y ahora en la coordenada Z vemos que no se levanta nada, la Z es 0. Si nosotros cambiamos ese punto al 3, 1, 2, significa que se va a mover 3 unidades hacia X positiva, 1 hacia Y positiva y 2 hacia Z positiva. Ahora aquí está el punto. En 2 dimensiones, desde arriba, digamos, se vería de esta manera.
3 a la derecha y 1 hacia arriba, el punto A. Si además introducimos esta tercera dimensión, vemos que en Z está en 2 positivo. Sube 2 unidades en Z, entonces tenemos este punto. Y así nosotros podemos graficar de igual manera objetos en dimensiones y de eso se trata estos primeros videos. Ya tenemos ese punto, nosotros podríamos diseñar otro punto. ¿Qué es lo que tenemos que reconocer aquí? Vamos a eliminar esto. Entonces dijimos que el eje rojo es el X, el verde es el Y y el Z es el azul. Son perpendiculares entre sí. Y estos tres ejes ahora dividen el espacio solamente en 2 dimensiones. El eje X y Y se llama plano, el plano cartesiano. En 3 dimensiones se crea el espacio X, Y, Z, el espacio tridimensional. Los 3 ejes dividen el espacio en 8 pedazos, en 8 regiones, en 8 octantes. Ya no van a ser cuadrantes, ya van a ser octantes. Los 8 octantes son los mismos 4 octantes que estábamos aquí. Vamos a anotarlo. Recordando, ese es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Cuando hagamos en 3 dimensiones, van a ser los mismos 4 cuando z es positiva y luego 4 cuando z es negativa. Entonces, estos 4 pertenecen a esta parte aquí arriba. Entonces, aquí es el primero, aquí es el segundo, aquí es el tercero y aquí es el cuarto. Y en la parte negativa de Z, aquí en la parte de abajo, vamos a mover esto un poquito más. Aquí está. Vamos a anotar. Entonces, acá es el quinto y acá es el sexto. ¿Qué tiene de especial cada uno de los cuadrantes? Si nos regresamos a las 2 dimensiones, en el primer cuadrante X y Y son positivas, en el segundo cuadrante X es negativa y Y es positiva, en el tercer cuadrante X y Y son negativas y en el cuarto X es positiva y Y es negativa. Cuando hablemos de octantes, en el primer octante X, Y y Z son positivas. En el segundo octante X es negativa, aquí, Y es positiva y Z es positiva. Igual el tercero y cuarto. ¿Qué tiene de especial entonces el quinto octante? ¿Quién es positivo y quién es negativo? El quinto octante, X es positiva, Y es positiva y Z es negativa. ¿Qué tal el octavo octante? En el octavo octante, X es positiva, Y es negativa y Z es negativa. Entonces así tenemos los 8 octantes. Otras figuras se forman? Pues igual aquí en la intersección de los tres está el mismo origen. Solo que ahora en dimensiones pues lleva 3 coordenadas. El origen es el 0, 0, 0. Algo nuevo que no se tenía antes es que entre cada uno de los ejes, entre cada par de los ejes se hace un plano. Por ejemplo, entre el eje X y el eje Y se hace ese plano gris que está ahí abajo. Ese plano se llama plano XY o con su ecuación Z es igual a 0. Este plano aquí
se llama z es igual a cero. ¿Por qué su ecuación es z igual a cero? Porque todos los puntos sobre ese plano son z igual a cero. Ahora veamos los otros dos. Vamos a suponer que queremos hacer un plano entre el eje azul y el eje verde. ¿Cuál es este eje azul? Este es el eje Z y el eje verde es el eje Y. El plano que se forma con el eje verde y el eje azul es el plano YZ. Plano YZ, como no aparece la X, se llama X es igual a cero. Que si nos vamos aquí a las ecuaciones y ponemos X es igual a cero, vamos a tener ese plano. El plano entre el eje verde y el eje azul, o sea, entre el eje Y y el eje Z, se llama, vamos a anotarlo, este aquí es el plano YZ, cuya ecuación es X es igual a cero, pues porque está formado con todos los puntos donde X es igual a cero. Si yo capturo algunos puntos donde X siempre vale cero, por ejemplo, 0, 2, 3, o 0, menos 1, 2, o 0, 4, menos 3, vemos que estamos diseñando puntos que están sobre ese plano, porque la X siempre vale cero. Entonces la ecuación de ese plano es X es igual a cero. Y lo mismo si hacemos con el plano Y igual a cero. El plano Y igual a cero, ¿entre cuáles ejes va a estar formado? El plano Y igual a cero ahora está formado entre los planos, entre los ejes rojo y azul, o sea, X y Y. Entonces ahora este otro plano es el plano XZ, o como no aparece Y, es el plano Y igual a cero. Ok, entonces vamos a borrar esto y regresar al pizarrón. Entonces, sistema de coordenadas tridimensionales, porque vamos a trabajar en 3 dimensiones de curso. En la parte de la teoría hablamos de las coordenadas rectangulares. Se llaman coordenadas rectangulares, ya sean 2 o 3 dimensiones, porque las figuras que forman son rectángulos. La regla de la mano derecha simplemente nos ayuda a saber hacia dónde tiene que apuntar el objetivo. Nosotros tenemos, vamos a dibujar esto en 3 dimensiones. La mayoría de autores, cuando hacen los dibujos, lo ponen de esta manera para hablar de 3 dimensiones. La idea es que si tú giras un poco tu cabeza como para verlo de esta manera, se, se da la idea de que el eje X, aquí lo estás viendo tú, se ve que el eje X está a tu mano derecha y el eje Y hacia arriba. Acá está eje X positivo y acá está eje Y positivo.
Pues te da la ilusión como lo que estás acostumbrado a ver en 2 dimensiones, solo que ahora aparece este z positivo. ¿Por qué z positivo hacia arriba y no hacia abajo? No hace diferencia. Pudimos haber hecho el sistema de coordenadas al revés, pero para estar todos de acuerdo y poder hacer ciencia, se tuvo que escoger uno de los sistemas. El sistema se llama regla de la mano derecha. La idea es que si tú usas tu mano derecha y usas este dedo para el eje X y este dedo para el eje Y, hacia donde sale el otro eje, el otro dedo, tiene que ser el eje Z positivo. Entonces, X eje Y, este es eje Z, como tú lo quieras mover. Siempre va a ser X, Y y Z. Es la idea de la regla de la mano derecha. Es como si tú intentaras poner tu dedo pulgar sobre este eje X. Si tú lo intentas poner como apuntando hacia ti, y luego sacas tu dedo índice y lo pones sobre este eje Y, cuando tú saques tu dedo del medio va a apuntar hacia Z positiva. Esa es la regla de la mano derecha. Ya platicamos del origen, de los 3 ejes, eje X, Y, Z, de los 3 planos, el plano XY, el plano XZ y el plano YZ, y de los 8 octantes. Ahora pasamos al segundo punto que dice puntos y planos. Para puntos y planos ya vimos cómo graficar puntos y de hecho ya vimos cómo graficar algunos planos, solo que graficamos los planos, simplemente los planos cartesianos, cuando una de las letras vale 0, pero podemos usar otros también. Por ejemplo, vamos a regresarnos a objetos en 2 dimensiones. Si nosotros regresamos a esto en 2 dimensiones y queremos explicarle a alguien que está iniciando en el cálculo cómo graficar, por ejemplo, la figura x es igual a 3, pues a lo mejor esa persona ya sabe que aquí está el 3, ¿verdad? Pero este no es un punto, este no es un punto en 2 dimensiones es una recta. Nosotros le diríamos que la respuesta son todos estos puntos, esta recta. ¿Por qué es esta la recta x es igual a 3? Porque está formada de todos los puntos donde x vale 3. Por ejemplo, este punto es el 3,0, este punto es el 3,2, este punto es el 3 menos 3, este punto es el 3 menos 1,4. Todos los puntos, cuando x vale 3, forman esa recta, la recta en 2 dimensiones. Si nosotros traemos esa misma información a 3 dimensiones y grafico x es igual a 3, entonces nosotros le diríamos a esa persona que esa recta en azul es x es igual a 3 porque x siempre vale 3. En 3 dimensiones es exactamente lo mismo, pero también se extiende en la coordenada z. Z también puede valer lo que sea. Todos los puntos que caen sobre esa rebanada, sobre ese plano, tienen la condición que x es igual a 3. Por ejemplo, podemos graficar el punto, solo x tiene que valer 3, los otros pueden valer lo que sea. 3, 0, menos 4. Este punto cubre el requisito que x vale 3, este punto va en el plano. Aquí está el punto. El punto 3, 1, 2 va a estar en el plano porque x vale 3. Entonces, aquí tenemos. Y lo mismo con y y con z.
Entonces, nos regresamos al temario. Ya terminamos el punto 2, que es puntos y planos. Ahora el tercero dice interpretación geométrica de ecuaciones y desigualdades. Y si usamos algunos ejemplos del texto, pues uno de los primeros que pregunta es, ¿qué figura es y entre -1 y 1? Así se lee y entre -1 y 1. No se lee -1, menor o igual que y, menor o igual. ¿Qué significa este? Pues este significa todos los puntos donde y, la coordenada y, está entre -1 y 1. Entonces, si yo te pidiera que inventaras puntos, pues yo esperaría que dieras ejemplos donde X vale lo que sea, Z vale lo que sea, y Y tiene que estar afuera entre -1 y 1. Como por ejemplo 4, 1, 3, o -1.8, -2, o 20, -0.3, 4. Todos estos puntos en negro satisfacen esta petición A. La única petición que está diciendo es que y esté entre -1 y 1. Y lo tratamos de ver en el graficador, pues vemos que si grafico y es igual a -1, pues va a ser este plano. El eje, aquí está, el eje rojo es el positivo. En 2 dimensiones, esa sería la recta y igual a -1, porque pasa por el punto y. En 3 dimensiones, z puede valer lo que sea. Si ahora grafico y es igual a 1, pues tengo ahora este otro plano. Entonces resulta que la desigualdad y está entre -1 y 1, son todos los puntos que están aquí adentro. Todo este bloque. Bloque infinito porque X puede valer lo que sea y Z puede valer lo que sea. Solamente la Y está restringida a -1 y 1. Como está el símbolo de igual, está incluido también los planos. Entonces, si la pregunta es, ¿qué figura representa la desigualdad y está entre -1 y 1? La respuesta es todo el bloque de los puntos que están entre los planos y igual a 1 y igual a -1, incluyendo ambos por el igual. Ahora resolvamos el ejemplo B. Dice, y es igual a -2. Además, por otra coma, además z es igual a 2. Entonces, de nuevo, si te pido ejemplos para este otro ejercicio de puntos que cubran eso, pues veremos que la y a fuerzas tiene que ser -2 y la z tiene que ser a fuerzas 2 y la x puede valer lo que sea. ¿Qué figura crees que es esta? ¿Qué figura hacen todos estos puntos? El -8 -2, 2, 0 -2, 2, 0 -3, 2, 4 -2, 2, 5 -2, 2, etcétera. Vamos al graficador en lo que piensas que figura es ella. Es la segunda que estamos viendo. E es igual a -2 y z es igual a 2. Como se están pidiendo están dando dos ecuaciones, se está pidiendo la intersección. Tenemos en azul fuerte el de y igual a -2 y en azul bajito el de z es igual a 2. Y vemos que ellos cruzan
En esta recta, todos estos puntos cubren el requisito que X vale lo que sea, para allá, que X vale lo que sea, Y vale menos 2 y Z vale 2. Entonces, vemos que esta figura es paralela a esta figura, este eje X. Entonces nosotros podríamos decir que la intersección de estos dos planos es una misma recta, que es la paralela al eje X, pero dos unidades hacia Y negativa y dos unidades hacia Y positiva. Entonces, ¿qué figura es la intersección de dos planos? Una recta. Vamos al tercero. Tercero dice x cuadrada más y cuadrada igual a 4. Además, z es igual a 3. Entonces, pues veamos primero esta parte. X cuadrada más y cuadrada igual a 4. Espero recuerdes que esa figura en dos dimensiones es un círculo. Vamos a graficar. X cuadrada más y cuadrada es igual a 4. En dos dimensiones, vamos a girar esto un poquito, el eje X del lado derecho y Y hacia arriba. Vemos, recordamos que es un círculo de radio 2. Aquí está el menos 2, aquí está el 2, aquí está el 2, aquí está el menos 2. Es un círculo de radio 2. En tres dimensiones, como no aparece la Z, Z puede valer lo que sea. Ese va a ser una regla general. Si no aparece una letra, ya puede valer lo que sea. Igual en dos dimensiones, cuando queremos graficar X es igual a 3, vale lo que sea. Entonces, en tres dimensiones, x cuadrada más y cuadrada igual a 4 es un cilindro circular recto, donde su base es ese mismo círculo, pero la z puede valer lo que sea. Si además nosotros introducimos la ecuación z es igual a 3, y de nuevo nos preguntamos dónde cruzan esas dos figuras, pues vemos que ellas cruzan en un círculo. Para hablar de un círculo, vamos a tener que dar varias características y que todos sepamos de cuál círculo nos referimos. El centro de ese círculo, ¿cuál es el centro de ese círculo? El centro es el 0, 0, 3. 0 en X y 0 en Y como en la base, pero 3 hacia arriba porque está sobre el plano Z igual a 3. Entonces su centro es el 0, 0, 3. ¿Cuál es su radio? Su radio es el mismo 2. Entonces, la intersección de estas dos figuras es un círculo con centro 003 y de radio 2. Aunque si te fijas, nosotros para este mismo centro y el mismo radio 2, yo podría dibujar un círculo de esta manera y también decir que este radio es de 2 y que está en el mismo centro. Entonces necesitamos un tercer pedazo de información. Y el tercer pedazo de información es simplemente que el círculo verdadero, que este que nos interesa, está sobre el plano z igual a 3. Entonces, en conclusión, ¿cuál es la intersección de la figura x cuadrada más y cuadrada igual a 4 y z igual a 3? Es un círculo centrado en el 003 de radio 2 sobre el plano z igual a 3. Ahora, ¿qué tal si quisiéramos circunferencias, pero sobre los planos cartesianos? O sea, imagínate, nosotros ya dijimos que si este es el eje Y, X y este es el eje Y este es el eje Z, entre el eje Y y el eje Z se hace aquí un plano.
¿cierto? ¿Cuál es la ecuación de ese plano entre el eje Y y el eje Z? Es el plano X es igual a 0. Y vamos a suponer que sobre este plano X es igual a 0, yo quisiera dibujar ese círculo, un círculo sobre ese plano. ¿Cómo le haría para graficar, para obtener ese círculo, digamos, centrado en el 0, 0, 0 y de radio 4? ¿Qué tengo que poner el graficador para encontrar un círculo centrado en el origen de radio 4, pero que esté dibujado sobre el plano Y, Z, sobre X es igual a 2, igual a 0? Pensando eso en lo que nos cambiamos el graficador. Entonces, primero voy a dibujar el plano X es igual a 0, que dijimos que era el plano formado entre el eje verde, que es el eje Y, y el azul, que es el eje Z. Lo que yo quiero es este círculo que está dibujado sobre ese plano. Entonces, pues veo que tengo que dibujar un cilindro que abra en dirección de X, o sea, que X valga lo que sea. Y nosotros vimos que para que X valga lo que sea, no tiene que aparecer en la ecuación. Por lo tanto, espero hayas concluido que la ecuación es y cuadrada más z cuadrada es igual a el radio al cuadrado. Pedí un radio de 4, entonces vamos a dar igual a 16. Si te fijas, ahora tenemos un cilindro que abre en dirección de Z positivo. Aquí está Z positivo, bueno, en dirección sobre el eje Z. Ahí está el cilindro. ¿Cuál es la intersección entre ese cilindro rojo y ese plano azul? El círculo que yo pedí. Un círculo centrado en el origen de radio 4. Entonces, ya terminamos ecuaciones y desigualdades. Faltan dos temas, distancia entre puntos y ecuación de la esfera. Entonces, ahora vamos a platicar de distancias entre puntos. Si recuerdas, en dos dimensiones, si nosotros teníamos el punto 1,2 y el punto 4 menos 1, y queríamos calcular esta distancia, por distancia nos referimos a cuántas de estas unidades caben aquí. Una, dos, tres, 4, 4.5, 5 va a ser más o menos nuestra aproximación. Para encontrar esa distancia, lo que se nos ocurrió fue hacer un triángulo y decir que esa distancia es simplemente la hipotenusa de este triángulo. Para calcular la hipotenusa, pues nosotros dijimos, vamos a encontrar esta distancia. Esta es la distancia en Y, donde lleva desde -1 hasta 2. La distancia es de 3, porque desde el -1 al 0 y luego del 0 al 2, pues hay 3 unidades. Y entonces observamos que lo único que tenemos que hacer era restarlos ellos dos. Y dijimos, la distancia, como es una hipotenusa, pues va a ser la raíz cuadrada de la diferencia de ellos dos, 2 menos -1 al cuadrado por Pitágoras, más lo mismo con los otros, 1 menos 4 al cuadrado.
No hace diferencia si a él le llamas punto 1 y punto 2 o viceversa. Te va a dar la misma respuesta porque están al cuadrado. Entonces, vemos que de aquí del 1 al 4, este también son unidades. Pues concluimos que la distancia es igual a la raíz de 2 menos menos 1, 3 al cuadrado 9, más 1 menos 4 menos 3, 3 al cuadrado es el mismo 9. La distancia es raíz de 18 o 3 raíz de 2. 3 raíz de 2 pues nos va a dar como un 4.4. Entonces estamos cerca con nuestra aproximación. Para calcular la distancia en 3 dimensiones vamos a usar exactamente lo mismo. Vamos a suponer que queremos calcular la distancia del punto 1, 3, 2 al punto 5, 1, 1. Entonces, ahí está el punto A. Uno en X, 3 en Y 2. 3, 2. Y el otro 5, 1, 1. Entonces, vamos a unirlos para darnos una aproximación. La pregunta es, ¿cuántas de estas unidades caben aquí? Parece que entre 3 y 4 va a ser nuestra respuesta. Resulta que la respuesta, vamos a hacer lo mismo. Esa figura es la hipotenusa de un triángulo. Donde este que está aquí es la altura en Z. Este que está aquí va a ser que cuando lo pongamos, lo giremos a 2 dimensiones, este que está aquí va a ser la hipotenusa de este que está aquí, que es el incremento en X, y el incremento en Y. La distancia que nos interesa en negro es la hipotenusa del triángulo amarillo, donde vemos que un lado es la altura es lo que creció en Z y el otro cateto es la hipotenusa del triángulo azul. Para la hipotenusa del triángulo azul, sus dos catetos son el incremento en X y el incremento en Y. Entonces, si ponemos de nuevo los puntos, vemos que la fórmula de la distancia va a ser la misma que la de en 2 dimensiones, pero le vamos a agregar la tercera dimensión. Y va a ser algo que va a aparecer seguido cuando vayamos de 2 a 3 dimensiones. La respuesta va a ser simplemente x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. Donde no importa si le llamamos al punto 1 o punto 2, vamos a encontrar la misma respuesta.
Y ese es el punto uno, ella es X1, ella es Y1 y este es Z1. Y lo mismo acá, él es Z2, Y2 y X2. Si nosotros sustituimos para encontrar la respuesta, concluiríamos que la distancia es igual a la raíz de X2 menos X1. X2 menos X1 es 1 menos 5. 1 menos 5 es menos 4. Más Y2 menos Y1. Y2 menos Y1, 4 positivo, porque es X2 menos X1, 4. Igual al cuadrado va a dar la misma respuesta, pero no nos confundamos. Entonces, X2 menos X1, 4. Y2 menos Y1 va a ser 1 menos 3. Y Z2 menos Z1 al cuadrado. La distancia entonces va a ser la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Esto es igual a raíz de 21. Raíz de 21 unidades para acordarnos que las unidades, la, se mide es lineal, ya sea metros, centímetros o lo que se mide en estas unidades. Entonces, raíz de 21 es lo que mide esa distancia. Entonces falta platicar de ecuaciones de esferas. En dos dimensiones, después de que se encontró la fórmula de la distancia, vimos que un círculo está formado de todos los puntos que están a la misma distancia, que le llamamos radio. Entonces, si usamos la fórmula de la distancia, pues sería la distancia es igual a la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, pero le quitamos el 2 porque no estamos hablando de un solo punto, estamos hablando de todos estos infinitos puntos. La distancia le llamamos r. Si elevamos al cuadrado a ambos lados, concluimos que x menos x1 al cuadrado más y menos y1 al cuadrado es igual a r cuadrada, elevándolo al cuadrado y intercambiando la igualdad. Cuando no hacía diferencia de dos o tres dimensiones, algunos autores le llamaron a esta coordenada h y esta k, como las coordenadas del centro del círculo. Vimos que x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrada era un círculo de radio r y centrado en el h, k. En tres dimensiones va a ser exactamente lo mismo. Para ecuaciones de esferas, simplemente le vamos a agregar la coordenada z, x menos x1 al cuadrado, más y menos y1 al cuadrado, más z menos z sub 1 al cuadrado igual a r cuadrada. Este va a ser un círculo centrado en el x1, y1, z1 de radio r. Entonces, para trabajar con las ecuaciones de las esferas, puede que tengamos nosotros la figura y queramos calcular la ecuación o viceversa. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos la ecuación de la esfera centrada en el 2, 1, 1 de radio 3. Pues utilizando esto que tenemos acá en rojo, concluimos, la ecuación va a ser x menos 2 al cuadrado más, vamos a cambiarle la y a negativa para usar también negativa, más
y menos menos 1 al cuadrado más z menos 1 al cuadrado es igual a 9. Esta es la ecuación de una esfera con ese centro y ese radio. Mira, vamos a practicar. 2 menos 1, 1 y de radio 3. 2 menos 1, 1 es el radio que queremos que tenga, perdón, el centro. Entonces, aquí está el eje X en rojo y Y en verde y la Z. Entonces, ahí está 2 hacia X positiva, 1 hacia Y negativa y 1 hacia Z positiva. Ahí está el centro. Dijimos que la ecuación de esa esfera simplemente va a ser X menos 2 al cuadrado más Y menos menos 1, que se hace Y más 1 al cuadrado, más Z menos 1 al cuadrado, igual a, dijimos que queríamos de radio 3, o sea, entonces el radio 3 al cuadrado va a ser 9. Sí, dijimos que queríamos de radio 3, ¿verdad? Vamos a ver. Sí. Entonces, aquí tenemos en 2 dimensiones, vemos que si es cierto, estas son las 2 en X y esta es la 1 en y que son 3 unidades en cada dirección. 2 dimensiones, este es un círculo de radio 3 centrado en el 2 menos 1. Y en 3 dimensiones es la esfera. Ahí está el centro. Y también van a ser 3 unidades hacia arriba. A partir del 1 en Z va a llegar a 4 en Z y 2 unidades hacia abajo. A partir de 1, bajar hasta los 2, 3 y 3. Esfera de radio 3. Ahora, viceversa, vamos a suponer que tenemos la ecuación como esta, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada menos 2x más 4y menos 4 igual a, vamos a ponerle igual a 0. Y vamos a, aquí nos están dando, en el inciso A, pedí la figura y obtuvimos la ecuación. Ahora vamos a suponer que es al revés, que te doy la ecuación y te pregunto qué figura es. Y tú dices, este es una esfera, pero falta que obtengas el centro y su radio para que terminemos el ejercicio. Para encontrar el centro y el radio, tenemos que completar el cuadrado. Para completar el cuadrado, vamos a tomar las cosas que tienen x y vamos a decir que eso en azul es lo mismo que x cuadrada menos 2x más y cuadrada más 4y más z cuadrada igual a 4. Solamente dejé algunos espacios, pero si te fijas lo que está en azul es exactamente lo que está en negro y pasando el 4 sumando. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque para completar el cuadrado, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿esto es lo mismo que x más menos algo al cuadrado? Lo que va aquí en este algo es la mitad de este objeto, la mitad solamente de él. La mitad de ese menos 2 es menos 1. Ahora, x menos 1 al cuadrado, sabemos que es x cuadrada menos 2x más 1. Entonces le tengo que añadir este más 1 en verde para que estos dos objetos sean iguales. En la ecuación en negro le agregué un más 1 de un lado, se lo tengo que agregar del otro para ser justos.
Dijimos que teníamos originalmente esta ecuación en azul y dijimos que era la misma que la ecuación en negro. Para que la ecuación en negro no se afecte, lo que le hagamos a un lado se lo tenemos al otro. Aquí hacemos el mismo razonamiento. La mitad de c más 4 es un más 2. ¿Qué me hace falta sumarle para que ellos dos sean iguales? Me hace falta sumarle un más 4. Para que y más 2 al cuadrado, él y él sean lo mismo. Se lo hago a un lado, se lo hago al otro para ser justos. Y si te fijas, no hay términos lineales de z, no hay un más algún número o menos algún número de z, simplemente es z cuadrada o z menos 0 al cuadrado, si es que no hay nada que añadirle a ese lado. 4 y 4 y 1, pues esto es un 9. Entonces nosotros podemos concluir que esta figura es una esfera con el centro 1, porque vimos que era con el signo contrario, ahí x1 vale 1, coma menos 2, porque con el signo contrario, coma 0, porque no está aquí nada, o es lo mismo que diga z menos 0 al cuadrado. Y el radio es 3, porque este tiene que ser r al cuadrado. Entonces, completando el cuadrado, encontramos la ecuación, los elementos de esta esfera. Así que si tú graficas este que está aquí, en GeoGebra, vas a ver que es una esfera con este centro y este radio. Y con eso terminamos los 5 puntos de este primer video. Gracias.